En esta oportunidad vamos a ver a la vía eferente, también llamada vía motora, por la cual vamos a ver cómo desde la neurona motora primaria o superior, ubicada en la corteza del cerebro, en un área específica llamada homúnculo, donde se aloja el homúnculo motor, que hay representación de todo el cuerpo humano. Vamos a ver cómo la sinapsis de esa primera neurona hace sinapsis con la segunda neurona ubicada en la médula espinal. La neurona motora primaria tiene su cuerpo. Recordemos que la neurona tiene un cuerpo o soma y una prolongación que se denomina axón. El cuerpo es lo que constituye la sustancia gris del cerebro, en este caso. Y vamos a ver cómo el cuerpo de la segunda neurona constituye la sustancia gris en la médula espinal. Vemos entonces cómo la neurona motora primaria hace una decusación a nivel del bulbo raquídeo para pasar del lado contrario e inervar a la musculatura del lado izquierdo. Es decir, que ese impulso nervioso que se comienza generando en el lado derecho del cerebro, luego se decusa, hace sinapsis en la sustancia gris, en la médula espinal, con la segunda neurona motora o neurona motora secundaria, para luego terminar en la unión neuromuscular justamente con la fibra muscular. Ella se denomina la vía eferente, o es una vía de salida, una vía motora descendente que consta de dos neuronas, neurona motora superior o primaria y neurona motora inferior o secundaria. En este segundo video vamos a ver cómo se genera el potencial de membrana en reposo. Como hemos visto en otros gráficos, sabemos que el potencial es negativo del lado interno de la célula, es decir, intracelular, y del lado externo de la célula, es decir, en el líquido extracelular, tiene carga eléctrica positiva. Ese potencial de membrana en reposo es generado por los distintos iones de sodio, potasio, cloro, el cual va a generar una diferencia de potencial, es decir, del lado externo de la célula es más positivo que del lado interno. Entonces, eso genera una diferencia de potencial, una diferencia eléctrica que aproximadamente es de menos 70 milivolts. Todos estos iones, y recordemos que un ion es un átomo con carga eléctrica, el ion puede tener una carga positiva, entonces son denominados cationes, o una carga eléctrica negativa y son denominados aniones. Es decir, como vamos a ver, el símbolo del Na más, del sodio más, estamos hablando del ion sodio y en este caso del catión. Así vamos a reconocer el cloro, que sería un anión. Esta otra terminología, también hablando de iones, también se denominan electrolitos, porque son partículas capaces de generar diferencia de potencial del lado interno y externo de la membrana. Es decir, que la membrana separa a estos electrolitos generando una diferencia eléctrica, una diferencia de potencial. Y es lo que se conoce como potencial de membrana en reposo. Es decir, que una célula con vida tiene este potencial de membrana. Este potencial de membrana se genera, y les repito otra vez lo mismo, por los distintos cationes y aniones a uno y a otro lado de la membrana, intra o extracelular. Ahora bien, este pasaje
de iones hacia uno y otro lado, hay dos fuerzas que van a generar el pasaje. Una es por diferencia de concentración, es decir, de un lugar donde hay mayor concentración hacia un lugar donde hay menor concentración. Esta diferencia también es denominado gradiente. Entonces el sodio tiene un gradiente de concentración y a su vez existe otra fuerza que atrae o repele a los iones, como es el gradiente electroquímico, el gradiente eléctrico. Sabemos, como para darles un ejemplo, en un imán donde las cargas iguales se repelen y las cargas negativas distintas, por ejemplo positivo o negativo, se atraen. Positivo, positivo se repelen, negativo, negativo se repelen. Cargas distintas se atraen, cargas iguales se repelen. Esas son las dos fuerzas que van a interactuar entre los iones para ver cómo migran a uno y otro lado de la membrana. Recordemos que la membrana celular no siempre es permeable a los iones, como tanto a las proteínas. La membrana es selectiva. Para que puedan pasar a uno y a otro lado, hay que abrir unas compuertas o puertas, que son las que están dibujadas en el video, y son algunas a gradiente de concentración o a gradiente electroquímico. Vamos a ver en este video cómo se genera el potencial de esa membrana, cómo migran los iones hacia uno y otro lado de la membrana. El potencial de membrana en reposo lo podemos medir con un milivoltímetro y vemos cómo tenemos una diferencia de potencial de menos 70 milivolts. El potencial de membrana en reposo depende de dos factores. Uno, de la presencia de la diferente concentración de sodio y potasio a través de la membrana. Aquí vemos cómo el sodio exterior a la membrana puede ingresar por canales selectivos de sodio y el potasio cómo puede migrar hacia el exterior. El segundo es el potencial de membrana en reposo, que depende de la permeabilidad selectiva a estos dos iones. Y hay canales por donde fuga tanto el sodio como el potasio a través de un gradiente de concentración. Esta migración a través de los canales es lo que va a quedar en una diferencia de concentraciones interna y externa, generando de esta manera una carga negativa en el interior de la membrana y una carga positiva por fuera de la membrana. Cuando la célula disminuye su potencial de membrana, decimos que está hiperpolarizada.
En esta gráfica vamos a encontrar una neurona donde posee una vaina de mielina, que es una sustancia aproximadamente grasosa, son lípidos, el cual son células que envuelven al axón, y esto le da la ventaja, a diferencia de las células nerviosas amielínicas, que la velocidad del impulso nervioso es mucho mayor porque es una corriente que realiza una forma saltatoria, aumentando la velocidad del impulso nervioso. En esta gráfica vemos el axón de la fibra nerviosa con su carga eléctrica negativa por dentro, es decir, que está en reposo, y luego cuando avanza el impulso nervioso la carga eléctrica se invierte, se hace negativo por fuera de la célula y positivo por dentro, y vamos a ver cómo estas vainas de mielina hacen que el impulso nervioso llegue a altas velocidades. Pedazo y sigue impulsándolo. Las fibras mielínicas son capaces de transportar un impulso a una velocidad de 120 metros sobre segundo, en lo cual vamos a decir que en un segundo recorren una distancia superior a una cancha de fútbol. En este gráfico, en una forma más ampliada, podemos observar los electrolitos: sodio, potasio, calcio, magnesio. Ya mucho hemos oído hablar de estos: cloro, fosfatos, aniones inorgánicos. ¿Cómo varía la concentración intracelular y extracelular? Vemos aquí, por ejemplo, en la comparación del sodio, 15 miliequivalentes por litro, y extracelular 140. Justamente y casi al revés, tengo extra 5 de potasio, 155 de potasio. Intracelular. Esta concentración de electrolitos es muy importante sostenerla y mantenerla, porque esto hace a la dinámica de los fluidos y del líquido corporal. Esta cantidad de electrolitos es la que nos hace variar el volumen de agua dentro de la célula y fuera de la célula. Cuando hablamos de compartimentos líquidos de nuestros fluidos corporales, sabemos que el 60% de nuestro peso corporal aproximadamente es agua. ¿Cómo está distribuido ese agua? Está distribuido en dos grandes compartimentos. Vamos a tener un compartimento que es el agua extracelular y el agua intracelular. Como podemos ver en este gráfico, una persona de aproximadamente 70 kilogramos, si decimos que el 60% de su peso corporal está ocasionado por el agua, recordemos que aproximadamente 1 litro de agua pesa 1 kilo. Entonces, ese 60% va a estar distribuido, como les dije antes, entre el extra y el intra. El extracelular, aproximadamente un 20%, en el cual vamos a encontrar que se divide en dos compartimentos. Y esto queda perfectamente claro de la siguiente manera o la siguiente explicación. Si consideramos al cuerpo humano como billones y billones de células, todo el agua que está dentro de las células es intracelular. Si decimos que la persona, el 60% de su peso y pesa 70, serían aproximadamente 42 kilogramos de agua, donde 28 litros y aproximadamente 28 kilos está en el agua intracelular. Eso es dentro del citoplasma de la célula. Y el otro compartimento extra, fuera de la célula, lo vamos a dividir en dos. Y como pueden ver, uno de ellos, que es donde está el menor contenido líquido, es el intravascular, es decir, el que está en el sistema cardiovascular, dentro del corazón y en los vasos sanguíneos, tanto de arterias como venas. Ustedes saben que tenemos aproximadamente 4, 5, 6 litros, depende del peso corporal,
de sangre. Bueno, ese peso corporal está distribuido dentro de los vasos y es una vía de conducción, es decir, ese líquido que está en el sistema venoso y arterial es la conducción de sangre para luego, como sabemos, tenemos arterias y llegando a lo más finito de todos son los capilares sanguíneos, pero después ellos se adelgazan tanto que desaparecen y ese líquido intravascular comienza a bañar todas las células y eso es lo que se conoce como el espacio y el fluido intersticial, que vemos en aproximación con lo que es el extracelular, de 14 litros en este caso, 10,5 litros es el fluido intersticial, es decir, el líquido que está entre medio de las células. Haciendo un pequeño repaso de lo que son los compartimentos líquidos del cuerpo, el líquido se almacena en el espacio intracelular y en el extracelular. El extracelular se divide en el intravascular y en el espacio intersticial. En esta otra gráfica vemos cómo el agua está en estos compartimentos, como les dije antes, en el líquido intracelular y el extracelular. El extracelular está en el intersticio y es a su vez el plasma de la sangre. Sabemos que la sangre está constituida por plasma y a su vez por células. En esta otra gráfica podemos observar, y aquí se encuentra dibujada la dinámica de los líquidos corporales. Cuando nosotros bebemos agua o a través de nuestra alimentación, sabemos que el ingreso es al aparato digestivo. El aparato digestivo pasa a la sangre, o sea, al plasma sanguíneo. A través de la membrana capilar de nuestros vasos arteriales, sabemos que el agua pasa al intersticio para poder bañar todas las células. Y luego de ese intersticio tenemos la membrana celular donde el agua puede ingresar a la célula. ¿Qué ingresa? Y bueno, ingresa agua para hidratar a la célula, como así también sabemos que puede ingresar oxígeno, gases disueltos en sangre, vitaminas, minerales ingresan dentro de la célula. También este agua puede migrar al intersticio, luego volver al plasma sanguíneo, a la sangre y así la pérdida de agua. Esa pérdida de agua puede ser a través de riñones, pulmones, las heces, el sudor y la piel. Esto es lo que se conoce como balance hídrico y aproximadamente entre los ingresos y egresos se dice que está compensado cuando aproximadamente son 2,3 litros de agua dentro de este balance corporal, de lo que ingresa y lo que egresa por día. Volvemos a esta gráfica que es la misma gráfica de líquidos corporales intra y extracelular, pero observamos acá en una gráfica distinta como en esto color rosa es la célula con su membrana celular. Por ello esto es el líquido intracelular y de este lado el líquido extracelular. Volvemos al ion, en este caso al catión sodio, al electrolito sodio, como tengo 142 en extra y 10 en intra, y el potasio 4 en extra y 140 intra. Es decir, nosotros tomemos la bebida que tomemos, tenga mayor o menor concentración de sodio u otros electrolitos, nuestro cuerpo siempre va a tender a la homeostasis y va a tratar de equilibrar las concentraciones de electrolitos extracelular e intracelular. Esto es muy importante, una para mantener el potencial de membrana y otra para mantener los volúmenes de agua dentro y fuera de la célula, porque si nos alimentamos
en una comida rica en sodio, a través del ingreso de mucha sal, como puede ser los snacks, aumenta tanto la concentración de sodio extracelular que va a hacer que el volumen de agua intracelular salga de la célula para equiparar la concentración extracelular. Y eso nos va a causar perjuicios más allá de la sensación de sed. Si migra el agua intracelular al espacio extracelular, el intersticio entre medio de las células va a estar con mucho volumen de agua y es lo que se conoce con el nombre de edema, donde hay una alta concentración de agua en el intersticio. Como vulgarmente se dice, se hinchan las piernas. Es el exceso de agua intersticial, por ejemplo, en el miembro inferior. Por ello, cuando hablamos de una buena hidratación, debe ser aquella que tenga la cantidad de electrolitos muy parecido al plasma sanguíneo, muy parecida a la concentración de electrolitos que tenemos en sangre. Por ello, se habla de no azúcar, hidratación isotónica, e isotónica quiere decir igual concentración de electrolitos que la sangre. Es muy importante que nos hidratemos con bebidas isotónicas porque puede ocasionar cambios electrolíticos y estos cambios de electrolitos en las concentraciones intra o extracelular hace que el agua migre de un espacio a otro espacio, del intracelular al extracelular cuando tomamos una bebida hipertónica, por ejemplo, muy azucarada o comidas muy saladas.